Bien, ya estamos aquí otra vez con otro vídeo de Pentateuco. Estamos de Pentateuco, no de históricos, ya no me confundo una parte con la otra de la asignatura. Estábamos viendo dentro de la historia de Deuteronomista los libros de Samuel y nos habíamos quedado viendo la figura de David como monarca ideal. Estábamos tratando en la teología del libro primeramente de los tres personajes principales y sobre David habíamos visto mucho. Un personaje muy ponderado, descrito minuciosamente y una psicología bastante trabajada. Vimos sus aspectos grandiosos, vimos su fragilidad. Y vamos a ver ahora la otra cara, el reverso de la moneda, que es Saúl, el rey reprobado. Son todos grandes personajes de los libros de Samuel y hay una incógnita en él, ¿no? Si uno lee bien los libros de Samuel y fundamentalmente los libros de los reyes, comprobará que otros reyes cometieron infracciones, incluso algunas mayores que la de Saúl, empezando por el propio David, ya habéis visto lo que hizo. Para ellos hubo perdón. ¿Por qué no lo hubo para Saúl? Es una pregunta intrigante que al lector de los libros de Samuel se le plantea en cuanto mira el relato. Responder esta pregunta lleva implícito una serie de pasos a dar. En primer lugar, conviene recordar que el relato de la reparación de Saúl no es una crónica de los hechos, sino una lectura teológica de los mismos. Es decir, ellos toman la vida de Saúl y la han leído a la luz de la teología. La culpa de Saúl parece entrar en aquella categoría en la que quien la comete no es consciente de las consecuencias de su acción. Es decir, esto es una teoría que sostiene un comentarista de los libros de Samuel llamado Massimo Gargiulo, que tiene publicado un comentario en San Pablo y que a mí me parece interesante y por eso lo he recogido. Saúl actúa, pero no es capaz de medir suficientemente las consecuencias de su acción. Con lo cual eso para un gobernante es algo tremendamente peligroso porque lo inhabilita para gobernar, si sus consecuencias pueden ser desastrosas y él no es consciente de ello, pues es un grave problema para un regente y eso va a atravesar toda la historia de Saúl y la va a convertir en un personaje dramático. Gargiulo incluso lo equipara a los héroes de las tragedias griegas. Yo diría que no tanto porque Gargiulo, al ser especialista en clásicas, quizás proyecta mucho este perfil sobre Saúl, pero no habría que equipararlo, aunque sí que tiene algunos rasgos que podemos comparar con él, ¿no? Bueno, de hecho, la historia de Saúl está dominada por la ironía que nace de una situación en la que nuestro personaje, al que se hace ignorar información que se da al lector, obtiene resultados contrarios a los esperados. Es decir, fíjate bien que el narrador juega con una baza importante. Nos da a nosotros, los lectores, una información de la que el propio Saúl carece. Por tanto, para obrar esa información le era necesaria, pero no la tiene. De manera que los resultados de sus decisiones son los contrarios de los que él esperaba. Puesto que el significado que da a sus acciones se revela distinto del que le atribuyen Samuel y los propios lectores. Eso lo tenemos, veis, esa perícopa de 1 Samuel 13, 8, 14. Es decir, o sea, Saúl obra. Y es aquello de la buena intención. Él persigue un objetivo determinado, unos resultados determinados de sus acciones. Pero es solo él el que los ve así. El lector y su contrapunto que se lo da a Samuel no lo perciben de esta manera, lo perciben en su contrario, con lo cual se masca la tragedia. Ejemplo de ello es la interpretación que da a su acción ante Samuel y el sentido real de la misma que Samuel le revela. Están esperando a Samuel para hacer un sacrificio, pero Saúl, que no consigue controlar y tener al pueblo en torno a él, se pone nervioso, se impacienta y como mecanismo para aglutinar a la gente ante él, se anticipa y ofrece los sacrificios antes de que llegue Saúl, lo cual es fatal porque usurpa prerrogativas que no le corresponden, ¿no? La trayectoria de Saúl es narrada como un trayecto hacia la impiedad. ¿Cómo? ¿Hacia la impiedad? ¿Cómo? Su primer pecado es interferir en la esfera de lo sagrado asumiendo el rol sacerdotal. 1 Samuel 13, 9. Sí, esa perícopa es muy significativa porque va a indicar, vamos al capítulo 13, yo recomiendo que lo leáis en casa porque hacer aquí la exégesis siempre para mí va a ser un poquito más complejo ante pantalla que para vosotros. Fijaos,
Espera a Samuel 7 días, perdón, conforme al plazo que Samuel le había dado, pero Samuel no llega. Y entonces Saúl decide ofrecer el holocausto, pensando que así pues conseguirá unos efectos determinados. La moral del pueblo aglutinando en torno a él, etc. ¿no? Pero esto lo que hace es interferir en un ámbito sacro, asumiendo un rol sacerdotal que no le corresponde. ¿Por qué lo asume? Ante su incapacidad de retener al pueblo en torno a sí, claro, como se esperaba del rey, pastor del pueblo. Es decir, no tiene el liderazgo suficiente para aglutinar a su gente y conseguir que no le abandone, no tiene el carisma y decide acudir a otra esfera que no le corresponde, como la esfera sacra, para conseguir ese resultado, pero lo que consigue es un resultado desastroso. ¿Por qué? Porque ha irrumpido en un ámbito que supone una transgresión del orden sacro. Bien. Su falta de autoridad sobre el pueblo y su desconocimiento de los límites de sus prerrogativas le inhabilitan ya como rey. No sabe cuál es el círculo en el que tiene que moverse, ni sabe liderar ni retener al pueblo. De manera que Yahvé no rechaza la monarquía. Yahvé está descontento completamente con el sistema que se ha elegido, pero no. Yahvé rechaza al propio Saúl y decide buscar un candidato más apropiado. Primero de Samuel 13:14, cuando dice Yahvé a Samuel: ¿por qué sigue intentando por Saúl si yo lo he rechazado? Y le explica el candidato que va a elegir, ¿no? Esto también se ve ejemplificado en el ayuno temerario que impone. Primero de Samuel 14, 23, 21. Bien. El texto anterior que yo os he dicho, primero de Samuel 13, 14, os doy la cita. Tu reino no se mantendrá. Yahvé se ha buscado un hombre según su corazón al que ha designado caudillo de su pueblo. Después, posteriormente, veremos el texto en que Yahvé dice a Samuel que no se entristezca más por Saúl, que él ya lo ha rechazado. Bien. Por tanto, busca un candidato más apropiado. Se ve ejemplificado también en el ayuno temerario que impone, dicho ya, ¿no? Sin medir las consecuencias, estando incluso dispuesto a hacer morir a Jonatán. Impone un ayuno, pero impone un ayuno cuando el pueblo cuando el ejército, tiene que ir inminentemente a la batalla, lo cual mermaría sus fuerzas. Jonatán lo incumple, y aquí finalmente pues hay toda una diatriba entre Saúl, que pretende hacer cumplir la sentencia de Jonatán, y el pueblo que quiere a Jonatán porque es muy carismático y al final consigue librarlo. Es decir, Saúl va perdiendo el dominio, el control de la situación a marchas forzadas. El segundo gran pecado de Saúl es no completar el jerem sobre los amalecitas, oponiéndose al designio divino, como tenemos ahí expresado en esa cita de Éxodo 17, 14, 16, en el que dice que Dios está en guerra contra Amalec de generación en generación. Esta acción es presentada bajo el prisma de una aparente compasión del rey. El rey no quiere eliminar a los amalecitas ni al rey de Amalec, pero el autor subraya que los actos humanos no pueden sobreponerse a la voluntad divina, que obviamente sobrepasa el comprender y el actuar del hombre. Aunque la acción del hombre pudiera parecer benigna y el actuar divino fuera más incomprensible, el rey no debe, en la mentalidad del autor de autonomista, sobreponerse nunca a la voluntad divina. El fracaso del desesperado intento de Saúl, antes de seguir con ese texto, voy a hacer un inciso y añadir algunas cosillas. Saúl, por tanto, va a ir de mal en peor hasta que se ve completamente rechazado. Las acciones divinas acaban sobreponiéndose a las humanas, aunque el hombre intente todo lo contrario. Hoy en día vivimos situaciones muy curiosas a ese respecto. El texto de Saúl es más actual. Saúl intenta cambiar su suerte a fuerza de voluntad, intenta cambiar la realidad y el destino a fuerza de voluntad, pero no lo consigue. El hombre contemporáneo, el hombre postmoderno también lo intenta. Pero yo quiero hacer esto y puedo, si quiero lo puedo hacerlo. No, la realidad es tozuda y acaba imponiéndose. Nada más hay que ver los tiempos que estamos viviendo en el que el hombre quería dominar la realidad y fíjate lo que una cosa microscópica ha dominado toda la realidad entera, ¿no? Pues a Saúl le ocurre algo parecido. Él intenta rehacer su destino, pero no lo consigue. Ahora sí voy a la siguiente cita del texto del guión. El fracaso del desesperado intento de Saúl de acudir a la nigromancia, o sea, a la pitonisa de Endor, para cambiar su suerte, prueba que no hay alternativa al designio divino en la historia. Claro, él acude a la pitonisa de Endor para que le invoque el espíritu de Samuel y Samuel le aconseje qué va a hacer
en la batalla de Helway. Pero Samuel efectivamente acude y lo único que hace es volver a repetir la profecía divina del abandono y le augura que él morirá en la batalla junto con sus hijos y que se reunirá con él en el Sheol. No hay manera de cambiar la realidad y el destino a fuerza de voluntad. Eso tendría que ser también una buena lección para el hombre contemporáneo, ¿no? De todo ello se desprende que la historia de Saúl ha sido reelaborada e interpretada teológicamente. ¿Para qué? Desde atrás, para explicar los trágicos acontecimientos acaecidos al final de su vida. Es decir, uno mira la historia de los últimos años, sobre todo los autores sagrados, que son, como digo, el autor sagrado, el agiógrafo, el profeta, es el que lee la realidad con ojos de fe y dice, claro, las intrigas y conspiraciones familiares contra Saúl, la muerte prematura en la batalla de Helboé, todos esos acontecimientos tan negros, tan trágicos y sólidos, se interpretan en clave de castigo por el pecado, ya que según la doctrina de la retribución mecánica y automática, que es la que profesaba la escuela deuteronomista y la que se profesa en el Antiguo Testamento, no hay castigo que no esté causado por algún pecado. Recordad ya, todavía en tiempos neotestamentarios, el capítulo 9 del Evangelio de Juan. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Por tanto, ellos tienen que interpretar en esa clave la historia de Saúl. Bien, a la luz de esta concepción teológica podemos entender la descalificación y recusación que sufre siempre Saúl. Lo que habitualmente conocemos como la historia de la ascensión de David al trono, también podríamos llamarlo como lo contrario, como la caída o la historia de la reprobación de Saúl. ¿Veis? Porque es un personaje atormentado, atrapado por una celotipia enfermiza en torno a David. Como decía yo antes, y amplío un poquito lo que dice el guión, como no consigue cambiar su destino, para hacerlo, quiere eliminar los elementos de la realidad que le estorban, como si eliminándolos, él pudiera cambiar lo real. Fijaos que os he dicho antes, bueno, ¿qué es lo que pasa? Tengo aquí el pueblo que se me está impacientando, porque no llega Samuel para el holocausto. Pues, ¿cómo lo arreglo? ¿Hago yo el holocausto? No lo puedo arreglar, porque entonces desarregla peormente otra cosa. Ve que David tiene mucho éxito en el pueblo, eso provoca un sentimiento negativo hacia él y empieza a odiar a David. Si eliminara a David, desaparecería el favor del pueblo y yo recuperaría mi posición. No, tampoco lo puede recuperar. Los autores de Deuteronomista son tan milimétricos en eso, están tan convencidos del designio divino de la historia, que atribuyen incluso la celotipia, la patología enfermiza de David, de Saúl, y su ira la atribuyen también al propio Yahvé, al que no se le escapa ningún aspecto de la realidad. Cuando empieza esa historia de celos, dice, un mal espíritu enviado por parte de Yahvé se apoderó de Saúl e intentó matar a David con la lanza y tal, ¿no? Siempre es Yahvé el que controla la escena. Los esfuerzos de Saúl son completamente inútiles, ni siquiera su carácter. ¿Recordáis el faraón? Pues aquí lo mismo. Ni siquiera su propio carácter, su propio interior, su propia psicología interna escapa a ese mundo de realidad dominado por la voluntad divina. Saúl es un personaje trágico porque intenta prometeicamente rehacer su mundo. En lugar de acomodarse a la voluntad divina, intenta saltar por encima de ella cuando la realidad no se le acomoda. David, por ejemplo, sí que peca, pero David lo que hace es humillarse y acomodarse a la decisión de Yahvé pongamos un ejemplo más simple, o al evento que la realidad le depara, por duro que sea, la muerte del niño de Betsabé. David asume que el control de lo real escapa a su dominio. Entonces lo ha asumido porque ha aprendido en su pecado, intentando tapar su adulterio, solo ha conseguido empeorar las cosas. Y por tanto, al final, la profecía de Natán, la parábola de la ovejita, hace que David se confronte con esa idea y que aprenda a que no puede dominar la realidad. Pero no lo conseguirá nunca Saúl. Saúl no va a tener nunca esa oportunidad porque no es capaz de entrar en sí como David y dejar que el destino juegue sus cartas y que Yahvé sea el Señor de la historia, y él no puede cambiar la voluntad, los acontecimientos. Por eso su tragedia es así y acaba de esa manera tan trágica, con su muerte y con la del propio Jonatán y sus principales hijos y familiares en la batalla de Helboé. Bueno, aquí os dejo este vídeo y ya continuaré ahora dentro de un momento con lo que nos queda, que es un poquito más liviano. Hasta ahora.